Buenos días, saludamos a la amable audiencia de confidencialcolombia.com que nos ha venido siguiendo a lo largo de estos casi 2 meses que llevamos en cuarentena obligatoria en esas transmisiones especiales que estamos realizando en el marco de esta emergencia del coronavirus para analizar los temas de ciudad, los temas generados por esta emergencia, pero también para analizar otros temas importantes en la ciudad de Bogotá, como en la discusión del plan de desarrollo. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que conversaremos sobre este tema. Ya en un momento lo presentamos. Antes, como siempre, saludo a mi colega Oscar Sevillano, quien me acompaña en estas transmisiones especiales. Oscar, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Sneider? ¿Cómo amaneces? ¿Qué piensas hacer en este festivo bastante raro? Sí, Oscar, pues nada, seguir guardando el aislamiento preventivo, aunque pues ya casi no es obligatorio, pero la idea es cumplir con el deber y seguir cuidándonos de este virus. Pues hay que recordarle a nuestra audiencia, hoy, como tú lo dices, es lunes, festivo, 25 de mayo, es el día 60 y, 60 y algo, porque ya hasta perdí la cuenta, pero estamos iniciando, Oscar, en teoría, la última semana de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional. Se prevé que a partir del próximo 1 de junio inicie en Colombia pues lo que el presidente ha denominado el aislamiento inteligente, que pues todavía no está muy claro cómo se irá a desarrollar esta nueva jornada o este nuevo periodo de cuarentena en Colombia. Sin embargo, pues hay que recordar que en ese momento el país está sobrepasando ya los 20.000, ya está sobre 21.000, casi 22.000 casos de coronavirus en el país, y también pues las muertes poco a poco se acercan a casi 1.000 personas fallecidas. Estamos cerca de casi los 800 decesos por cuenta de esta enfermedad, y hay que recordar que Bogotá, como siempre, pues sigue siendo la ciudad más afectada por esta enfermedad, que ya completa casi 8.000 pacientes diagnosticados en la ciudad. Sí, efectivamente, Sneider, y pues en otras noticias, pues relacionadas también con el coronavirus, ya el presidente de la República ayer eh, dijo que a partir del 1 de junio los centros comerciales pues entrarán a operar con un 30% de su capacidad en su interior. Vamos a ver si esto resulta y qué tan bueno es para estos establecimientos, que solo se permite el ingreso del 30% del público. Y pues en otras noticias pues está el debate por las declaraciones que dio Fabio Zuleta en una emisora, en donde habló sobre la compra de niñas indígenas en la etnia Wayuu. Al respecto, yo te diré que la verdad no sé qué tan viable sea digamos, este debate, porque pues hay que ver que eso hace parte de las tradiciones ancestrales de la etnia Wayuu. Entonces, no sé qué tan, digamos, como qué tan coherente puede hacer esto, ¿no? No sé si tú recuerdes, de hecho, una producción que se hizo aquí en Colombia que se llama Guajira, donde participó Sonia Smith con Guyet, la protagonista era Carolina Sabino, en donde precisamente ellos hablan de esas tradiciones guayú, en donde la persona, el hombre que quiere casarse con una chica, tiene que ofrecerle una cantidad de cosas a su familia para que ellas le cedan la mano de esta chica que en la mayoría de casos, pues está entre los 16 y 18 años. Entonces, hay que ver, hay que leer un poco más allá de la lógica de las tradiciones ancestrales de los guayú antes de entrar en este debate. Es una recomendación que yo personalmente le hago a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y mete en ese paquete también el Procurador General de la Nación, que fue que en las últimas horas anunció que demandará penalmente al periodista que aparece en esta grabación y al indígena Wayuu, pues por presuntos delitos en contra de la mujer, dice el procurador Oscar. Pero bueno, esta es una discusión jurídica que se aleja un poco del tema del que vamos a conversar el día de hoy. Y en otras cosas, a nivel nacional, sabe que hay un escándalo en Urabá. Venimos hablando aquí de la región de Urabá porque están incrementando poco a poco los casos, y este fin de semana se dio algo que parece pues definitivamente macondiano. Usted sabe que pues el país está en cuarentena obligatoria, y en esta zona del país decretaron un toque de queda regional porque esta última semana los casos han incrementado de una manera pues exorbitante. Sin embargo, y aunque usted no lo crea, Oscar y nuestra audiencia, este fin de semana hubo un concierto clandestino por dos artistas reconocidas vallenatos. Uno es Alex Manga y el otro es Nelson Velázquez, que no se sabe cómo
entraron a la región y estuvieron pues tocando en esta fiesta privada. Sin embargo, pues las imágenes se hicieron públicas. Confidencial Colombia tuvo acceso a estas imágenes y en nuestras redes sociales nuestra audiencia puede ver la presentación clandestina que hicieron estos dos artistas, pues que según dijo el alcalde Felipe Maturana, alcalde de Turbo, van a ser denunciados primero por violar la cuarentena obligatoria y segundo por violar el toque de queda. Entonces, pues se prevé que estos artistas tengan un lío jurídico ahora por cuenta pues, de esta presentación ilegal que realizaron este fin de semana en esa zona del país. Eso pues en cuanto a temas nacionales, Oscar, pero si le parece, concentrémonos en el tema que nos convoca el día de hoy, que es el plan de desarrollo de la ciudad de Bogotá, cuya discusión ya empezó en firme en el Consejo de la Ciudad y por eso hoy vamos a conversar con el concejal Martín Rivera Alzate de la Alianza Verde de la bancada de gobierno para conversar un poco sobre la discusión. Como decimos, ya empezó en firme en el Consejo de Bogotá del plan de desarrollo presentado por la alcaldesa Claudia López. Concejal Rivera, buenos días y muchas gracias por estar en este contacto con Confidencial Colombia. Muy buenos días, Sneider y Oscar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, concejal. Y pues, muy buenos días. Así es, Oscar. Entonces, concejal, empecemos de una vez a conversar. Este fin de semana vimos que ya empezó en firme la discusión en el Consejo de la Ciudad sobre las ponencias. ¿Qué nos puede contar sobre esto y qué tal está el ambiente en el Consejo de la Ciudad para discutir este plan de desarrollo? Bien, Sneider, lo primero es recordarle a la audiencia que el plan de desarrollo es la hoja de ruta que tiene la administración para gobernar durante los 4 años. Es el documento vinculante que se convierte en las propuestas, que se llama el programa de gobierno, en metas, en indicadores, en todos los objetivos que va a hacer esa administración durante su periodo. Y aquí hay algo particular. La alcaldesa ganó con su programa de gobierno el 27 de octubre. El 21 de noviembre hubo una de las marchas o de los paros más grandes en la historia de Colombia y ahí empezó a haber una modificación de lo que esperaba y lo que la ciudad necesitaba. En su discurso del 1 de enero, la alcaldesa dijo que una ciudad la eligió y otra ciudad la estaba recibiendo como alcaldesa. Y el 28 de febrero sacaron la primera versión de ese plan de desarrollo, que le apostaba a unas ideas de una ciudad, pues que en enero, febrero teníamos en temas de salud, en temas de educación, en temas de metro. Y luego a mediados de marzo y empezando a abril vino la cuarentena y empezamos a darnos cuenta de la magnitud de la gravedad del coronavirus, de la crisis del COVID-19, lo que desata la crisis económica, lo que desata la crisis social, lo que desata la crisis sanitaria, y de ahí la necesidad de replantear otro documento, o modificarlo, cambiarlo, ajustarlo, y recibimos el 1 de mayo un plan de desarrollo donde la apuesta principal es que la ciudad se reactive después del coronavirus. Entonces vemos cómo hay un cambio fuerte por razones coyunturales, por razones no dependientes de la administración, pero la necesidad y la capacidad de adaptarse para poder responder a estos grandes retos. Este será quizá la crisis económica más grande en la historia de Colombia. Todavía no sabemos cuándo va a terminar la crisis sanitaria. Ustedes ya mencionaban los casos de contagios y de muertes, y desafortunadamente sigue creciendo. El gobierno nacional, yo considero, no está listo para que empiece a abrir todos los sectores y sí le ha faltado, por el contrario, mucha más presencia en acompañar económicamente a las familias, a las pequeñas, medianas empresas, y bueno, es otro debate. Entonces, esta introducción para comentarles que hay un trámite de participación ciudadana. Las grandes ciudades de Colombia tienen los consejos territoriales de planeación. En Bogotá se llama el CTPD. Recibieron el plan el 28 de febrero, le hicieron modificaciones, sacaron concepto positivo que no es vinculante, pero decían que estaban de acuerdo con el plan. Se ajustan algunas metas, se hacen algunos cambios, se recibe y se discute con distintos sectores. En el consejo hicimos una tarea muy interesante de abrir el espacio a expertos de todos los temas de la ciudad, hombres y mujeres de diferentes sectores que conocen y que creen que la ciudad debe ir hacia cierto lado, y todas esas ideas se fueron recogiendo y el pasado jueves se radicaron ante el Consejo las 3 ponencias. Los ponentes se eligen
aleatoriamente, en la comisión del plan de desarrollo, quedó un concejal del Partido Liberal, una concejala del Partido Conservador y un concejal de la Alianza Verde, el partido que yo represento. Y en principio, el Liberal y el Verde trabajaron en una sola ponencia y la del Conservador en otra, pero cuando la presentaron el pasado sábado, llegaban a la misma conclusión. Las dos ponencias estaban de acuerdo con el plan de desarrollo, con ciertas modificaciones, y lo que hizo es que se fusionaron. Se juntaron, quedan todavía unos artículos por discutir, pero se juntaron las ponencias, cosa que muestra que hay un sentido conjunto en sacar adelante el plan de desarrollo, y ahora está la tarea en la comisión del plan, que son 15 concejales, de votar artículo por artículo y para después llevarlo a la plenaria. Entonces vamos en eso, las dos ponencias positivas con modificaciones. Ya ayer empezamos la discusión en la comisión del plan, sacando los artículos donde hay mayor apoyo, y estamos dejando para el final los artículos más complicados. Concejal, ya se empiezan a conocer las diferentes posiciones que podrían asumirse en esta discusión, en este debate. En este sentido, la Colombia Humana reclama porque el plan de desarrollo le da continuidad a ciertos asuntos que se venían trabajando desde la administración anterior, la segunda de Enrique Peñalosa, más puntualmente. ¿Usted cree que sea serio y responsable con la ciudad hacer una política de quiebre y desconocer y parar todo lo que se venía haciendo anteriormente? No, yo no creo que eso sea serio, y lo importante, en este momento lo que la ciudad necesita es estabilidad, y gran parte de la desconfianza que ha habido hacia lo público es por ir teniendo esos quiebres, ir haciendo esos cambios tan abruptos. Y adicionalmente esta administración se eligió hablando con un discurso donde se iba a construir sobre lo construido y mejorar lo que consideraba la entonces candidata que se podía ajustar. Ha sido coherente en ese sentido con su discurso de campaña y es coherente en su plan de desarrollo en construir sobre lo construido. Sí, concejal Rivera, quiero preguntarle, pues usted hace parte de la bancada de gobierno y en ese sentido, ¿cuál considera que va a ser el punto más álgido que tiene el gobierno distrital en este plan de desarrollo y durante pues, la discusión que se va a dar a lo largo de esta semana? El artículo más debatido es el artículo 36, el de urgencia manifiesta, y es que los gobiernos locales tienen la potestad de declarar una urgencia manifiesta por calamidad pública, si en este caso el coronavirus lo justifica. Y eso determina que pueden hacer, toda la gestión administrativa, toda la contratación directa, pasándose jurídicamente avalada por unos trámites que tienen sentido, que le apuntan a la transparencia. Pero esa es la esencia de poder declarar esa urgencia manifiesta. Y la administración, en un gesto transparente e interesante, conceptualmente hablando, quiere que el Consejo le apruebe que puedan determinar esa urgencia manifiesta, que puedan tener la libertad de hacerlo a pesar de que la ley se lo permite. Y varios concejales y concejalas han manifestado jurídicamente, con razón, que el Consejo no tiene por qué avalar esa decisión si no somos ordenadores del gasto. Y lo hemos hablado con la alcaldesa. Ella insiste en la importancia de la transparencia, de que sea un acuerdo político en que se va a utilizar esa figura, pero pues hay quienes consideramos que jurídicamente no tiene sentido y que la confianza igual está. Ya el gesto de mostrar esa transparencia se vale y está muy bien, pero pues, sin duda es un artículo que ya está generando mucha controversia y que va a generar un debate grande en el Consejo, quizá hoy a las 11 de la noche o mañana temprano, para que estén pendientes de la sesión. Pero, concejal, si no es el Consejo de Bogotá quien otorga esas facultades a la administración para contratar bajo la figura de urgencia manifiesta, ¿quién es el órgano indicado en este caso? No, es que tienen la potestad de declararla y empiezan a hacer toda la gestión. Luego están los órganos de control haciéndole seguimiento, que no se estén desfasando, pero no tienen por qué tener la aprobación de los cuerpos colegiados.
la figura misma de la ley se lo permite. Pero digamos, si en el caso de que la administración distrital dé por hecho que tiene esas facultades, puede llegar precisamente algún concejal de oposición a demandar porque no contó con ese permiso del mismo cabildo distrital. La ley se lo permite. Lo que sí puede pasar es que los órganos de control lleguen a hacer una investigación y se den cuenta que están usando malos recursos. Yo no creo, yo confío plenamente en esta administración, en su transparencia, en su capacidad de gestión, pero jurídicamente están blindados para poder declarar urgencia manifiesta. Y por supuesto que la coyuntura del coronavirus lo justifica. Es decir, no. Vale, concejal, dentro del estudio que usted ha hecho al proyecto del plan de desarrollo, ¿qué le gusta y qué no le gusta? Me gusta mucho el enfoque de la economía solidaria, de entender que es momento de que Bogotá se convierta en cuidadora y que esté muy pendiente económicamente, alimentariamente, laboralmente de los hogares bogotanos. Hay un enfoque muy fuerte hacia el acompañamiento asistencial, si se quiere. Me parece que es un enfoque interesante de tener un ingreso mínimo garantizado, de tener el sistema de Bogotá Solidaria en casa de manera permanente, de poder desarrollar unos mecanismos de gestión para poder ir midiendo cómo están las familias en la ciudad. Creo que es muy importante en este momento de crisis que las familias se sientan respaldadas por un gobierno distrital que los está y les está acompañando. También me gusta muchísimo la importancia y la fortaleza que se le da a la mujer en este plan de desarrollo, en reconocer esos trabajos domésticos que históricamente no han sido remunerados. Hay un programa muy interesante que es el sistema distrital del cuidado, y están las manzanas del cuidado, en donde se busca territorializar y que la administración llegue a esas manzanas de mayor pobreza, donde incluso las mujeres son quienes más han sufrido históricamente, y haya un acompañamiento por parte de la administración. Yo creo que conceptualmente es un plan de desarrollo que busca nivelar las desigualdades históricas, reducir niveles de pobreza multidimensional, reducir niveles de pobreza monetaria, con, insisto, y esto lo seguiré diciendo a lo largo de la conversación, esta gran crisis que nos está generando el coronavirus. Sí, concejal, quiero preguntarle, porque uno de los temas en Bogotá que genera amores, pasiones y odios tal vez es el tema Transmilenio. En ese sentido, y pues actualmente está atravesando por una situación bastante crítica derivada precisamente pues de la emergencia. En ese sentido, quiero preguntarle qué está proponiendo el distrito y cuál es el ánimo en el consejo para discutir sobre el tema Transmilenio a futuro. Hacia allá iba, Snyder, para terminar de responder la pregunta a Oscar. Es uno de los temas más delicados, más sensibles, porque ahí entra la protección por razones sanitarias, pero también entra el componente jurídico. Una de las fallas que está mostrando la crisis del coronavirus en términos sanitarios a las ciudades es el problema del hacinamiento y las grandes densidades. Entonces, quienes estudiamos el desarrollo urbano y quienes nos gustan estos temas de ciudad, coincidimos en que lo más eficiente para una ciudad es la densidad. Lo más eficiente es poder vivir a una distancia caminando o en bicicleta a la universidad o del trabajo. Lo más eficiente es compartir servicios. Lo más eficiente es poder estar en un mismo lugar. Las ciudades más densas son quizás las ciudades más eficientes en términos energéticos y en términos sostenibles. Pero una de las grandes fallas es que la alta densidad, que no es lo mismo hacinamiento, pero puede haber una relación, es lo que genera en casos de altos contagios de enfermedades, de virus, de bacterias, que haya una mayor propagación. Y es lo que estamos viendo en este momento. ¿Y cuáles son los lugares de mayor propagación donde hay mayor concentración de personas? En estadios de fútbol, en conciertos y sobre todo en los sistemas de transporte público, en los metros, en Transmilenios, en buses, en trenes. Y es ahí donde
entramos en un dilema, porque queremos seguir teniendo ciudades compactas, queremos que no se utilice el carro porque genera contaminación del aire, pero necesitamos reducir la cantidad de gente que vaya en Transmilenio. Dada la condición actual, no sabemos hasta cuándo la capacidad máxima de Transmilenio debe ser el 35%. Es una realidad. Pero contractualmente hablando, y aquí entra el componente jurídico, y es donde este debate se vuelve más complejo, los operadores de Transmilenio tienen que tener unos ingresos garantizados. Y si solamente está operando el 35%, y recuerden ustedes que vía peaje, vía tarifa, vía el pasaje de Transmilenio, es donde tienen sus mayores ingresos, pues se va a ver una caída muy grande en esos ingresos. Y de ahí que el gobierno encuentre la manera de poder seguir financiando la operación. Porque si bien el máximo es 35%, esos igual son mal contadas 600,000 viajes o incluso más. Y no podemos dejar de tener esa operación. Entonces, de ahí la necesidad de encontrar instrumentos de financiación para que puedan ir hacia Transmilenio. ¿Cuál es el debate de fondo? Y en eso estoy de acuerdo. Que no tenemos por qué seguir subsidiando la operación de unos operadores privados cuando la urgencia y las necesidades de la ciudad son otras. Entonces aquí empiezan una cantidad de variables y de factores que hacen que el debate sea mucho más amplio, mucho más complejo, y las decisiones que vaya tomando la administración van a tener repercusiones en el modelo de ciudad que estamos construyendo, pero a la vez en la relación jurídica con las empresas que operan Transmilenio. Yo soy partidario de aprovechar para rediseñar la ciudad en términos de la crisis sanitaria, de poder redistribuir los usos del suelo para poder generar mayor proximidad, para poder desarrollar mayores, digamos, diferentes usos en diferentes lugares para evitar los grandes desplazamientos, apostarle sobre todo a la bicicleta. Este va a ser una oportunidad de oro, no solo para aumentar kilómetros de ciclorruta, sino para implementar un sistema de bicicletas públicas, para incentivar el uso de la bicicleta, para demostrar que en Bogotá podemos llegar a niveles del 15-18% de viajes en bicicleta. Actualmente estamos en el 7%, todavía falta mucho para llegar allá, precisamente para evitar esas aglomeraciones en el transporte público. Pero eso, insisto, Snyder, no reduce los problemas jurídicos que vamos a tener o que ya estamos empezando a tener por reducir esa capacidad del 35% en Transmilenio. Sí, concejal, pero precisamente por el tema de densidad y de reducir los tiempos de desplazamiento, se habló en un tiempo de hacer uso de la mezcla de uso de suelos, debate que aquí en Bogotá pues se vio que no era tan fácil de llevar, porque precisamente los arquitectos decían, bueno, suponga usted que yo llevo gente de estrato 2 a vivir junto con el estrato 6, entonces, ¿qué les coloco ahí enfrente? ¿Un Pomona o un Coratiendas? Entonces, porque precisamente se vienen esos dilemas, y creo que el plan de desarrollo lo contempla. Entonces, la pregunta aquí es cuánto se puede llevar Bogotá en hacer transición a esa mezcla de uso de suelos. Oscar, no podemos confundir uso mixto de suelos con estratificación. Son cosas distintas. Usted puede tener en una zona de vivienda, puede tener familias con ingresos medios, altos o bajos, en cualquier ciudad. ¿Qué pasa? Que el valor del suelo no lo controla la administración, sino lo controla el mercado. Yo soy defensor de eso. Considero que deben haber unas regulaciones para que no se generen unas diferencias tan grandes del valor del suelo, pero que sea el mercado quien regule el valor. ¿Por qué no vive una persona estrato 2 al lado de una persona estrato 6? Porque económicamente no les da, no por el uso del suelo. ¿Sí? Son conceptos distintos. El uso del suelo es que en una misma manzana puedan haber tiendas, independientemente si son las dos que usted está planteando, que puedan haber oficinas, que puedan haber colegios, que puedan haber hoteles y que puedan haber viviendas.
Eso es el uso mixto del suelo. Incluso industria, más que la industria ya genera unas externalidades y unas complicaciones distintas, por eso la industria suele ubicarse concentrada en otras zonas de la ciudad. En Bogotá tuvimos un problema muy grande en los últimos 20 años y es que permitimos que la industria se saliera de la ciudad a ir a construirse en los municipios aledaños, afectando la seguridad alimentaria, afectando las entradas y salidas de la ciudad y desorganizando territorialmente el uso industrial del suelo. La estratificación es un instrumento que se utilizó con fines tributarios, pero que está mandada a recoger en Bogotá y en el mundo. Nosotros no podemos seguir teniendo esas castas económicas. En India existen las castas culturales y son muy fuertes. No he tenido la oportunidad de ir a India, pero algo he leído y algo me han explicado y son una segregación cultural muy fuerte. Pero en Bogotá tenemos un sistema de castas económico, que es el estrato. ¿Usted qué estrato es? 2. ¿Usted qué estrato es? 6. Yo no me junto con esos porque es que es de un menor estrato. Y ese concepto cultural, económico, jurídicamente hablando, pero que se convierte cultural, lo tenemos que ir derrumbando poquito a poquito. Y no entrar en esa discusión de si es que va a mercar en Pomona o no en Pomona. El mercado se encarga de eso. Lo que nosotros tenemos que ir pensando es cómo hacer para tener una ciudad más integrada. Usted va a París, que es de las ciudades más ricas del mundo, y usted encuentra en el mismo edificio, dependiendo del área de cada apartamento, dependiendo de la ubicación. Recuerden ustedes que en París, en gran parte de sus construcciones no existen ascensores porque se hicieron previo a este instrumento inmobiliario, lo que hace que los apartamentos más altos, allá arriba en las buhardillas, sean más baratos, pero empieza a generar una mixtura en los ingresos de quienes viven en las distintas partes de esta ciudad. Cosas similares pasan incluso en menor medida en Londres, en menor medida en Nueva York, pero son apuestas en las que se puede dar. Entonces, la discusión no es el dilema en dónde van a mercar las familias, sino cómo poder generar los servicios cerca a las viviendas y cómo logramos desmontar el instrumento de la estratificación sin que eso signifique recibir menores ingresos. Quizá el instrumento, el predial 2.0, estamos todavía muy lejos de lograrlo, ya sería un nivel casi que unidad por unidad, no sector, sino apartamento por apartamento, por metraje, por una cantidad de variables que yo desconozco, pero hacia allá tenemos que ir moviéndonos para poder ir quitando esa traba de la certificación que desafortunadamente genera una segregación y hace que el derecho a la ciudad en Bogotá no esté garantizado, que quienes viven en las periferias, quienes tienen que desplazarse durante 2-3 horas en un sistema de transporte público que tenemos que desincentivar mientras llega la vacuna o el remedio o nos infectamos el 60% de la población a un costo humano muy alto, pues van a seguir teniendo esa desigualdad de vivir en Bogotá. Pero es un debate, Oscar, muy profundo y muy ancho y nos llevará generaciones. Pero sí considero que es importante que empecemos a darnos. Sí, concejal Rivera, yo lo voy a devolver un poco al tema de movilidad, porque pasado 1 de mayo, cuando el distrito presentó el plan de desarrollo al consejo, la concejal Mafe Rojas, que es de su bancada, hizo una alerta en torno pues, a unos vacíos que tendría el plan de desarrollo, y uno es, primero, la implementación del sistema público de bicicletas en la ciudad, y el otro es la masificación de los taxis eléctricos. Esos dos temas pues, serían muy importantes para la coyuntura que está viviendo la ciudad, pero también a futuro. ¿Usted sabe si el distrito pudo corregir eso o desde el consejo qué solicitudes hicieron para corregir esos dos vacíos que tenía el plan de desarrollo en su momento? Sí, Sneider, por fortuna varios concejales nos manifestamos respecto al sistema de bicicletas públicas, no solo de la Alianza Verde, también de Bogotá para la Gente, también del Polo, quizá del Centro Democrático, no recuerdo ya exactamente, pero fuimos varios quienes nos manifestamos en ese sentido. Y por fortuna la administración, bueno, en las ponencias entra un artículo nuevo para el desarrollo del sistema de bicicletas públicas. El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, nos comentó que la inversión va a ser alrededor de 82.000 millones de pesos. Yo, sin embargo, le pregunté cuál era el modelo que se iba a utilizar, es decir, qué modelo vamos a tener. Hay modelos públicos, hay modelos privados,
hay modelos donde se le entrega el inmobiliario a un privado para que ponga las bicicletas, es decir, esto es un universo entero. Y me respondió que a ese nivel no han llegado, que lo importante es dejar en el plan de desarrollo que se va a llevar a cabo en el sistema de bicicletas públicas. Están estudiando muy bien por qué desde Bicibog en el 2010 a la fecha no hemos podido tener un buen sistema de bicicletas públicas. ¿Qué ha pasado con las licitaciones? ¿Qué ha pasado con los oferentes? Para poder aprender de los errores, aprender del pasado y tener un modelo muy bueno. Snyder, yo le confieso algo, si la ciudad no se va con un sistema de bicicletas públicas donde por lo menos haya 10.000 o 12.000 bicicletas, no va a tener sentido. Si es una cosa de 2.000 o 3.000 bicicletas, una cosa chiquitica, está condenado a fracasar. Y esto está demostrado en las diferentes ciudades del mundo que han implementado sistemas de bicicletas públicas. Y otro error que no puede cometer esta administración, que la cometió la administración de Samuel Moreno, quien implementó Bicibog, es que tenga sistemas desarticulados. En ese momento era unas estaciones en el Virrey y unas estaciones en Kennedy, en Mundoaventura. Aquí tiene que haber un solo sistema que se vaya ampliando, que vaya creciendo, pero sobre todo que tenga la lógica del viaje de último kilómetro. Usted sale de su casa, va a la esquina, se monta en la bicicleta, baja hasta la estación de Transmilenio, en el hipotético que Transmilenio ya pueda operar bien, se monta a Transmilenio, se baja en la estación, coge otra bicicleta y llega a su oficina o quienes estudian a su universidad. Y si logramos tener una ciudad más de mayor diversidad de servicios, mucho mejor. Usted sale de su casa, se monta en la bicicleta y pedalea 10 minutos o 15 para llegar a su trabajo o a su oficina. ¿Qué ventajas traen los sistemas de bicicleta público? Que aumenta no solo el viaje de bicicleta, sino que aumenta la confianza en desplazarse en bicicleta. Y está demostrado en Londres, en Nueva York, en Guangzhou sobre todo, en París, en Ciudad de México, en Buenos Aires, que muchas personas compran su propia bicicleta al ver que la ciudad tiene un sistema de bicicletas públicas. Hay un compromiso real, abierto, transparente para el uso de la bicicleta. Aumentan empleos, si se implementa bien, si se convierte en un sello de ciudad. Si es poner a andar unas bicicletas por cumplir, nace fracasado y durante 20 años seguiremos en la misma discusión. Y lo otro, Snyder, es que esto ya es una idea, esto no tengo cómo defenderlo que vaya a pasar, es que un porcentaje de las bicicletas, ojalá el 100%, pero el costo ya sería muy alto, pero un porcentaje de las bicicletas deberían ser eléctricas, deberían tener pedaleo asistido, porque el reto más grande es poder llegar a esas zonas más altas, y esto no solo en Bogotá, esto pasa en el mundo, poder tener bicicletas, el sistema en zonas de difícil acceso, y que mejor que un pedaleo asistido para pues, incentivar su uso. Esto hasta ahora se va a explorar, pero le insisto, Snyder, queda en el plan de desarrollo el sistema distrital de bicicletas públicas. Varios somos defensores de ese programa y en eso nos encontramos con la concejala Rojas. Respecto a los taxis eléctricos, sí se busca un aumento. El piloto en la administración de la Bogotá Humana fueron 50 taxis, digamos, interesante, bueno, no fue pues así muy revolucionario, pues seguramente por costos. Y esta administración tampoco es que lo aumente a miles, pero sí se habló en algún momento, no está sin embargo en el plan de desarrollo, no está en las ponencias, pero sí se habló en algún momento, entonces, pero no están las ponencias, el tema de taxis eléctricos, ni tampoco está Snyder, y esto es un tema que no se habla y que tenemos que discutirlo con juicio, son los bicitaxis, que también tienen esa naturaleza de último kilómetro, ¿sí? Y al momento, los bicitaxis llevan en Bogotá 15 años y están organizados, de manera informal, por supuesto, pero están organizados. Deben ser parte de ese sistema integrado de transporte público. Concejal, una de las ideas de la alcaldesa Claudia López que permitiría, entre otras, superar la pandemia,
es llevar la economía de Bogotá a que funcione las 24 horas. ¿Cuánto cree usted que puede tardar Bogotá en hacer esa transición? Y si quisiera preguntarle su impresión de si se cuenta con el apoyo del gobierno nacional para esta idea, porque claramente hay que hacer unos ajustes desde el gobierno nacional. Yo arranco por lo segundo, Oscar. Yo creo que no dependemos tanto del gobierno nacional. Yo creo que es desarrollar nosotros la voluntad, ni siquiera política, sino de cada quien, de poder, de estar dispuesto a asumir unos cambios. Es una transición lenta. Quizá con la pandemia se tenga que acelerar y exista la necesidad de acelerarse. Pero yo sí considero que una ciudad de 8 millones de habitantes, 10 si juntamos a los municipios aledaños, está lista para tener vida las 24 horas. Y se puede empezar con cosas muy concretas, como por ejemplo el transporte de carga, que ya está pasando. Usted no puede andar por la ciudad con un camión de 6 ejes de 6 de la mañana a 10 de la noche. Punto. Ya. No se puede. Como pasa en Beijing, la capital de China, desde hace décadas. Y muchas otras ciudades. Uso esa solo como ejemplo. Entonces ya con eso empezamos a generar pequeños cambios, porque entonces dice, listo, yo no puedo andar de día, entonces voy a hacer el viaje a las 11 de la noche para llegar a mi destino a la 1 de la mañana, pero necesito a alguien que esté descargando. Entonces ya empezamos a activar otro sector. Entonces el que descarga dice, listo, yo voy a descargar, pero necesito a alguien que esté en la puerta de la bodega recibiendo lo que estoy descargando. Entonces se tiene que abrir la bodega. Y luego el de la bodega dice, bueno, pero yo necesito un guardia de seguridad que me esté protegiendo pues a la 1 de la mañana. Entonces ya empieza a desencadenar una serie de industrias. Sí, concejal, discúlpeme, pero es que, digamos, para que esto se pueda dar, hay que hacer unos ajustes en la normatividad laboral, ¿sí? Que es allí donde está el talón de Aquiles, ¿sí? Porque habría que pagar unos recargos nocturnos que vaya uno a saber si el empresario está dispuesto a pagarlos. Entonces, es por eso que yo quisiera preguntarle si usted ha visto que está el ambiente desde el gobierno nacional para hacer estos ajustes y permitir que no solamente Bogotá, sino las ciudades de Colombia hagan tránsito a una economía de 24 horas. No le he escuchado nada al presidente, pero no estar de acuerdo con eso es ir en contra de las medidas necesarias para contener la propagación del virus. Uh-huh. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el concejal Martín Rivera Alzates, concejal de la Alianza Verde en Bogotá, sobre la discusión del plan de desarrollo que presentó la alcaldesa Claudia López al Cabildo Distrital, y los invitamos a unirse a esta conversación usando la etiqueta numeral concejal Rivera en confidencial. Y quiero preguntarle, concejal, ya hablamos un poco del fondo, ahora quiero preguntarle por la forma, porque en su momento tuvimos acá al presidente del consejo, el doctor Galán, y nos contó pues que para la discusión se pensaba implementar en el consejo el tema de las sesiones semipresenciales, pero en la práctica, ¿cómo funciona esto? En el entendido pues que estas discusiones se prolongan por muchas horas. ¿Cómo funciona y cómo va a trabajar el consejo esta semana para discutir el plan de desarrollo? Si por favor le puede contar a nuestra audiencia. Por supuesto, Sneider. Entonces, recuerden ustedes que en el consejo somos 45 concejales. Estamos divididos en 3 comisiones. Cada comisión tiene 15 concejales. Una de las comisiones es la comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es la que discute el articulado, el plan. Entonces, ¿qué decisión se tomó mientras la discusión está en esa comisión? Que principalmente podemos ir los 45 concejales al edificio, al consejo, pero solo pueden ingresar al recinto durante toda la discusión los 15 concejales de la comisión. Okay. Y quienes seamos de otras comisiones que queramos intervenir, podemos ingresar solamente para intervenir. Entonces, siguiente en hablar el concejal Martín Rivera, yo podría ingresar, me siento en mi curul, puedo hablar, luego me paro y me voy, porque no hago parte de esa comisión. Entonces, la primera condición es que solo pueden permanecer los 15 concejales de la comisión del plan. Segunda condición, cada concejal puede entrar al consejo únicamente o máximo con un asesor. Yo en mi caso tengo un equipo de 10 personas, pero solo puede ingresar una persona.
Quienes conforman las mesas directivas, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la comisión, pueden tener 2 asesores. Esa es la segunda condición. Tercera condición, quien quiera entrar al consejo, ya sea concejal, ya sea del equipo de cada concejal, o ya sea administrativo o de servicios, tiene que haber llenado un formulario que la mesa directiva, el concejal Galán, junto a las altas dignidades del consejo, organizaron, en donde tienen que dar toda la información de salud. Si es propenso, si ha tenido síntomas, si ha estado con alguien que tiene coronavirus, o sea, una cantidad de información muy delicada, pero que ayuda a saber quiénes están ingresando al recinto. Si no ha llenado esa encuesta, no puede entrar. Esa es la tercera condición. Quienes no quieran ir, porque quizás son mayores de 60 años, porque quizá tienen enfermedades o enfermedades no, sino condiciones de salud que les pueden dificultar si se llegan si les llegara el virus o por la razón que sea, no pasa nada si no van. No va a haber sanción disciplinaria, no va a haber sanción social o sanción política. Se respeta la autonomía y la decisión de cada quien de los concejales. Okay. Quinta condición, esta es importante, Sneider, perdón que lo interrumpa. Las curules, los asientos se redistribuyeron. Entonces, yo pues he visto en video, yo no he ido, pero he visto que están sentados un concejal, máximo 2 por fila. Entonces, eso hace que haya distanciamiento físico. Siempre tener el tapabocas, siempre. Ustedes, si ven las intervenciones, van a ver algunos sin tapabocas, y es porque se permitió que durante la intervención se lo puedan quitar porque estaban diciendo que se ahogaban. Yo no he hablado con tapabocas, entonces no sé si yo también me ahogaría, pero usted ve algunos sin tapabocas, pero tienen el tapabocas ahí. Apenas terminan de hablar, se ponen su tapabocas. Esas son como las condiciones, Sneider, para quienes vayan, estén debatiendo, y quienes estamos en casa, seguimos conectados a través de Cisco, de la plataforma, haciendo nuestras intervenciones. Ok, con eso me da pie para preguntarle, teniendo en cuenta esas condiciones que usted mencionaba, ¿sienten que hay garantías en el Consejo? Porque al final, pues la esencia del Consejo es el debate y la discusión. ¿Siente que con estas condiciones que se han implementado en el Consejo hay garantías, pues, para que se dé ese debate que, como decimos, es la esencia de este órgano que tiene la ciudad? Sneider, yo creo que sí. Ahora, esta pregunta valdría la pena que se le hiciera sobre todo a la bancada de la oposición. Andrea Padilla es de mi bancada, me parece una maravillosa persona, es la presidenta de la Comisión del Plan y ha hecho un trabajo extraordinario. Pero pues hay quienes dirían que quizás estoy siendo subjetivo porque somos de la misma bancada. Sí. Por eso me gustaría que se le hiciera también a la bancada de la oposición, a Cambio Radical, pero creería que les van a responder en el mismo sentido. Ha sido una presidenta que ha dado la palabra a quien se la ha pedido. Duramos desde el 19 de marzo estamos en virtualidad, pero ya en plan de desarrollo desde el 1 de mayo hasta el 21 de mayo, todos los días hubo sesiones hasta las 9, 10 de la noche. Hablaban expertos, hablaban las bancadas, hubo presentaciones, hubo discusión muy juiciosa. Ayer, el sábado, fue la primera sesión, algunos en el recinto y otros en casa. Andrea se dio cuenta que tenía dificultad, con razón, de estar pendiente del chat, de estar dando la palabra, de estar como manipulando todo. Entonces, ayer tuvo a una persona de su equipo exclusivamente dedicada a lo que pasa virtualmente. Y al principio de la jornada de ayer, y si ustedes miran el video, van a encontrar que había mucha frustración por quienes estábamos de manera digital, porque no nos estaban escuchando en el recinto. Ya al final, como a las 3 de la tarde, hubo cambios y desde ahí en adelante fluyó muchísimo. Yo creo que ya hoy ya vamos a arrancar de una a discutir, porque ya nos dimos cuenta cómo era el tiro. Yo creo, insisto, Sneider, que estoy seguro que las garantías están y la respuesta va a ser la misma por parte de las diferentes bancadas. Se le quejarán de lo que pasó ayer al principio. Yo entiendo esa frustración, pero estoy convencido que aquí en adelante ya volveremos como a esa tranquilidad que tuvimos durante los primeros 20 días de mayo, porque ya técnicamente ya le cogieron, sí, como que ya saben bien cómo es
cómo darle prioridad a quienes están en el recinto cuando hablan en el recinto, quienes hablamos desde el computador se prenden el televisor en el recinto, eso tiene un juego tecnológico, digamos. Okay. Y yo siento, Snyder, que desde ayer por la tarde ya eso está resuelto y las garantías están sin duda. Concejal, ustedes conocen mucho sobre el tema de movilidad, sobre el tema de ciudad-región. Y aquí hemos estado hablando ya con expertos en urbanismo y con algunos colegas suyos. Ellos nos han planteado sus dudas o sus inquietudes frente a lo que tiene que ver con el tren de cercanías de Cundinamarca a Bogotá y con el corredor verde que se haría sobre la séptima. Ellos nos dicen que la administración debe ser más clara porque no tiene muchas luces en el plan de desarrollo. ¿Usted qué ha visto? ¿Qué nos puede contar sobre este asunto? No, yo estoy de acuerdo. Hace falta claridad. Hace falta claridad porque uno, no es una red regional de metros, es una red regional férrea que todavía está sin operar y que adicionalmente tiene unas complejidades de cargas técnicamente hablando que no nos han solucionado. Dos, no sé con qué plata se va a poder desarrollar esa gran infraestructura necesaria, sobre todo el Regiotram del norte. El de occidente, digamos, ya está mucho más avanzado y eso pues lo ha gestionado en su mayoría la gobernación de Cundinamarca. Entonces sí coincido con eso que plantean. Y frente al corredor verde de la séptima, tal cual como está escrito el artículo, ahí cabe un Transmilenio. Pues que dicen que no van a utilizar el diseño que tuvo en el 2017 y 2018. Transmilenio por la séptima está diseñado desde el 2006, desde el Plan Maestro de Movilidad. Entonces, bueno, o sea, no sé, ese artículo es otro de los complejos. No es explícito que no vaya a ser Transmilenio, no es explícito. Y quienes nos comprometimos a no tener Transmilenio por la séptima con argumentos técnicos, usted me conoce, Oscar, sabe que son los que priman en mi discurso, pues no, yo no estoy tranquilo como está redactado ese artículo, creo que hay que trabajarlo más, generará mucho debate. Ese estará hoy, si alcanzamos, estará hoy como a las 10 de la noche, si no mañana los complicados, pero coincido con lo que le han dicho las otras personas que usted cita en su pregunta. Sí, concejal, yo tengo pues una pregunta final, digamos que dividida en dos partes. La primera es sobre pues otro vacío que tendría y no sé, quiero preguntarle si ya se corrigió, que se denunció en su momento cuando pues fue radicado el plan, y es el tema sobre la protección animal y los recursos que destinaría el distrito en este cuatrenio para el tema de protección animal. Y finalmente la última es, ¿para cuándo esperan ustedes tener listo, pues, o sea, para cuándo espera usted que se vote en total pues el articulado del plan de desarrollo de la ciudad? Frente a la primera pregunta, el IDIPIBA, el Instituto Distrital de Bienestar Animal, sí tuvo una reducción en su presupuesto y Andrea Padilla precisamente fue quien lo denunció. Habrá habido algún reajuste y habrán aumentado, pero se quedó rezagado frente a la necesidad que tiene la ciudad en términos de protección animal. Entonces, digamos, es como de los lunares en términos ambientales que quizá le faltaba a este plan. Y respecto a la segunda pregunta, en épocas normales tendríamos hasta el 31 de mayo para aprobar el plan de desarrollo. Sí. Y esa es la intención de la administración. La alcaldesa, a través de la Secretaría de Planeación y de Gobierno, nos dijeron que su intención sigue siendo el 31 de mayo tener listo el plan de desarrollo, es decir, el domingo a las 11:59 de la noche. Sin embargo, por el coronavirus y por razones de logística, sobre todo en municipios más pequeños y más complejos que Bogotá, o pues con mayores dificultades, el Ministerio del Interior sacó una resolución donde le permitía a las administraciones extender hasta el 15 de junio la aprobación de los planes de desarrollo. Entonces tenemos esa ventana y ayer varios concejales lo manifestaron. No corramos, no tenemos que afanarnos por afanarnos, no tenemos que estar acelerándonos porque tenemos ese plazo. Pero insisto, la administración lo quiere tener para el 31 de mayo. Ayer ya empezamos la votación, ya vamos en el artículo 25.
nos hemos saltado 4 o 5 artículos complejos para dejarlos para más adelante. Entonces yo creo, Snyder, en mi hipótesis primíparo, que al miércoles estamos acabando la votación en la comisión del plan, Sí. y que es la más compleja porque es donde puede haber cambios de fondo, y luego jueves, viernes, sábado y domingo en plenaria, donde ya son cambios de forma. Igual se generan debates, por supuesto, pero ya son cambios de forma. Incluso quizá puede que el jueves también se vaya en plan y tener viernes, sábado y domingo para plenaria. Yo creo, Snyder, insisto, en mi inexperiencia primípara, que alcanzamos. Si no, está esa ventana de los 15 días que, insisto, la administración no quiere utilizar. Sí, Y están en su derecho de tener esa posición política. Como dicen las abuelas, no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer. Claro, pero hay también quienes dicen, vístete despacio que vamos de afán. Sí. Adelante. Entonces estamos en ese... usted presentó una proposición al plan de desarrollo y tiene que ver con la posibilidad de que se les otorgue o se les facilite la vivienda a personas transgénero. Yo sí quisiera que nos precisara un poco sobre cómo sería, digamos, ese asunto. Si el distrito tendría que adquirir esos predios, remodelarlos, venderlos, obviamente otorgando facilidades de crédito, o sencillamente se les daría ese beneficio. Buen día, concejala. Por supuesto, Oscar. En el articulado, en las ponencias, no quedó con ese enfoque de género, digamos, no quedó para la población transgénero, una apuesta que nosotros le estábamos dando. Sin embargo, sí quedó el desarrollar vivienda colectiva, que se puede utilizar para transgénero, que es lo que quisiéramos nosotros, y se lo voy a explicar. En varias ciudades del mundo ya funciona un modelo en el que las ciudades gestionan el suelo. Puede ser por compra, es una opción. Puede ser por enajenación o por expropiación administrativa. Alguna zona de la ciudad que se puede expropiar, existe esa posibilidad. Pueden ser por bienes fiscales que le han en el pasado, digamos que el distrito administrativamente es dueño de un predio que no se está utilizando. ¿Sí? Puede ser por donación. Hay una cantidad de figuras de gestión del suelo. Puede ser que sea de un sector que no lo está utilizando, que está por allá, una bodega que esté abandonada hace décadas, la pueda utilizar la Secretaría de Hábitat para desarrollar vivienda colectiva. Entonces, ya tienen el suelo, luego hay que buscar una asociación, una asociatividad con quien construya o desarrolle ese predio con un enfoque de colectividad. Entonces es que tenga lavanderías, que tenga zonas comerciales, que tenga zonas sociales, que tenga como un desarrollo urbanístico interesante de vivienda. Y no son apartamentos, sino son, pues, digamos, pequeños apartamentos o incluso solo cuartos o incluso el diseño puede variar mucho. Y luego viene la figura de propietarios, y es que se le entregan propiedad a la persona, este es su vivienda, lo cual puede ir heredando y puede irle pasando a las demás generaciones. No puede venderlo porque le pertenece al distrito, ¿sí? No puede arrendarlo porque le pertenece al distrito, se podrían crear esas figuras, pero lo que se busca es poderle brindar soluciones de vivienda a distintos sectores de la población. ¿Por qué no quedó únicamente para transgénero? Porque en discusión con la Secretaría de Hábitat nos explicaban que con la población indígena, por ejemplo, han encontrado el mismo problema. Y quizá podría ser una solución también para comunidades indígenas. Eso tiene que ver con un diseño distinto. Es decir, esto es pensarlo, es como a la medida. Pero es ir encontrando soluciones de vivienda para contrarrestar con los pagadiarios, que terminan siendo inquilinatos de muy mal servicio, manejados muchas veces por una informalidad absoluta, a unos costos muy altos, económicos, pero sobre todo sociales y urbanísticos, que el distrito podría estar previendo con este modelo de vivienda que existe en otras ciudades. Esa es la esencia, Oscar.
Ahora, nosotros sí planteábamos el tema transgénero porque es de las poblaciones quizá más segregadas, más violentadas. Históricamente se han ubicado en unas localidades arquitectónicamente más bonitas de Bogotá, que es la localidad de Santa Fe, sobre todo el barrio Santa Fe, pero por razones exógenas a ellas y a su trabajo, ha habido una depreciación del suelo muy grande urbanísticamente, y qué bueno sería que el distrito también pueda empezar a ir recuperando ciertas zonas de la ciudad importantes, dándole un valor agregado, generando inversión pública para aumentar el valor, pero sin excluir y sin desplazar a las comunidades que allí viven. Esto también es una mezcla de variables complejas que desencadenan otras, pero sí creemos que el distrito debe tener la capacidad de brindarles esas ofertas de vivienda a esos grupos poblacionales marginados. Pues bueno, aquí teníamos al concejal Martín Rivera, que nos está explicando sus puntos de vista sobre el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, y nos está explicando también una propuesta que presentó precisamente en la discusión, en el marco de la discusión de este plan, que tiene que ver con la vivienda para la población transgénero. Muchísima suerte, concejal, con esa propuesta que seguramente dará mucho de qué hablar. Así es, muchas gracias. Gracias, pues, concejal, por estar aquí en Confidencial Colombia y contarle a la audiencia, pues, su punto de vista sobre esta discusión del Plan de Desarrollo Distrital, y lo dejamos porque entendemos que ya va a iniciar la sesión en el Consejo y no queremos que cache clase, como dicen por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros en Confidencial Colombia, concejal Rivera. No, es muy bien, Oscar. A ustedes muchísimas gracias. Hace poquito le escuché al concejal Carrillo decir que lo digital nos da el poder de la ubicuidad, y en eso estoy de acuerdo. Entonces, estoy con ustedes y ya pendiente de la sesión. Pero muchas gracias por esta invitación. A los televidentes, quienes están conectados, muchas gracias. Y un gusto estar con ustedes siempre que me inviten. Claro que sí. Muy pronto lo tendremos por aquí nuevamente. No dude con que lo vamos a invitar más seguido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay que decir, Oscar, que en Confidencial Colombia pues vamos a seguir muy pendientes de la discusión del plan de desarrollo distrital que se dará a lo largo de esta semana. Y como decía aquí hace un momento el concejal Rivera, pues se espera que para la medianoche del domingo pues esté aprobado el articulado completo del plan de desarrollo, aunque tienen pues una ventana hasta el 15 de junio, pero lo que quiere el distrito es tener el plan de desarrollo aprobado a más tardar pues a la medianoche del próximo domingo 31 de mayo. Y Oscar, no sé si tengas un comentario final sobre las declaraciones que entregó aquí en confidencialcolombia.com el concejal Martín Rivera sobre la discusión del plan de desarrollo distrital. Sí, pues vemos que por el momento pues están empezando a conocer las posiciones que frente a este proyecto, que ojalá salga por consenso en el Consejo de Bogotá, y no tenga que ser aprobado por decreto, como ha sucedido en otras ocasiones, ¿sí? Porque pues esto debilita muchísimo a la misma alcaldía de Bogotá. No sé si usted está de acuerdo, concejal. Ya que está... Sí. Bueno, entonces, Snyder, pues bueno, ya digamos, nos despedimos de nuestra audiencia y nos despedimos también del concejal Martín Rivera. Gracias por atendernos, concejal, y estaremos entonces muy pendientes de la discusión del plan de desarrollo de Bogotá, que seguramente dará mucho de qué hablar en el panorama nacional, porque de Bogotá dependen muchas cosas de lo que pasa en el país. ¿Sí? Así es. Pues de mi parte no queda más que desearle lucidez al concejal Rivera y a todos los concejales de la ciudad, porque en últimas pues las decisiones que se adoptan en este recinto terminan de una u otra manera afectando la vida de casi 10 millones de personas que vivimos acá en Bogotá. Así que, concejal, pues mucha suerte en esta discusión y de nuevo muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Muchas gracias, Snyder y Oscar. Feliz día. Gracias, concejal. Y pues, Oscar, invitar como siempre a nuestra audiencia a que se conecten. Ahí está apareciendo en pantalla nuestra página web, confidencialcolombia.com. De nuevo, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros.